Muy bien, sí se me escucha, doctor, Bien. ¿verdad? Sí, sí se le escucha Ya. y ya se puede visualizar bien la presentación. Entonces, los dejo con la tercera presentación. La doctora Isabel nos va a presentar lo que es el ayuno intermitente y la dieta cetogénica, que también es un tema muy interesante en el paciente con diabetes. La dejo, doctora, con su presentación. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los colegas que nos están escuchando. Yo sé que es un poquito tarde, de repente un poco hipoglicémicos, pero si hacen ayuno intermitente, está bien. Entonces no hay problema que estemos sin comer todavía. A ver, voy a tratar de hacer lo más didáctica posible. Me ha tocado hablar sobre ayuno intermitente y dieta cetogénica en pacientes con diabetes. Es muy interesante porque seguramente ustedes habrán escuchado a sus pacientes llegar a la consulta, sí, estoy realizando ayuno intermitente, estoy haciendo dieta cetogénica, pero a veces no desconocemos los detalles, los beneficios y también las limitaciones que pueden tener estas dietas que suelen estar de moda. Entonces, este es el temario que vamos a hablar tanto de ayuno intermitente y dieta cetogénica orientado a los pacientes con diabetes, pero también es cierto que muchos de este tipo de dietas las realizan pacientes con sobrepeso y obesidad que lo utilizan porque lo vieron en las redes sociales, lo vieron en el TikTok, lo vieron, les comentó algún amigo que está realizando ese tipo de dieta y que también lo pueden realizar para bajar de peso. Entonces, vamos a ver. Entonces, como una breve introducción, diversos estudios han intentado entender los mecanismos de las dietas bajas en carbohidratos y sus posibles aplicaciones en diversas situaciones clínicas. Sin embargo, también han generado controversia, pues que mientras se reportan beneficios en diabetes tipo 2, en obesidad y síndrome metabólico, otros los consideran riesgosas y poco efectivas a largo plazo. Los cambios nutricionales en términos de contenido y frecuencia corresponden a un pilar fundamental de la terapéutica no farmacológica de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. Entonces, ¿por qué estamos dando en general este tipo de charlas? Porque el tratamiento no farmacológico, que no solamente involucra la nutrición, también el ejercicio, es el primer eslabón, es el primer tipo de tratamiento que deberíamos dar tanto a nuestros pacientes con diabetes. El 80% de de los pacientes con diabetes tipo 2 van a presentar sobrepeso u obesidad. Entonces, es importante que nosotros, como médicos, nutricionistas, inclusive enfermeras, técnicos, todos tengamos que conocer con respecto a lo que es nutrición y cómo enfocarlo en los pacientes con diabetes. Porque una adecuada alimentación va a contribuir tanto a la pérdida de peso y esto a su vez a beneficios en nuestro organismo. Estos beneficios se ven con respecto a la disminución tanto de la resistencia a la insulina, que también nos va a favorecer a un mejor control metabólico, llegando a disminuir la hemoglobina glicosilada. Y porque sí, el tratamiento nutricional me va a ayudar a disminuir en un porcentaje hasta de 1 o 2% la hemoglobina glicosilada, que es lo que buscamos. Entonces, recordar que vamos a indicar siempre una terapia nutricional a los pacientes porque necesitamos que lleguen a la meta. Recordar que necesitamos que los pacientes tengan una hemoglobina glicosilada menor a 7% para poder decir que está un paciente bien controlado. Entonces, el ayuno intermitente, que está muy de moda, es una abstinencia voluntaria de alimentos en un periodo específico o recurrente, porque vamos a ver que hay distintos tipos de ayuno intermitente. No siempre es que yo hago un ayuno por ciertas horas y nada más, no. Luego, entre 12 y 36 horas de ayuno, el cuerpo humano entra en un estado fisiológico de cetosis, caracterizado por niveles bajos de glucosa en sangre y una disminución del depósito de glucógeno en hígado y la producción hepática de cuerpos cetónicos, derivados de la grasa, acetonas y que sirven como una fuente importante de energía. Entonces, al hacer un ayuno intermitente, lo que buscamos es tanto disminuir los niveles de glucosa, pero también es que nuestro cuerpo utilice esos depósitos de grasa como fuente de energía principal. Entonces, en la fisiología del ayuno intermitente, pues es el hígado el sitio primario de realizarse en la cetogénesis. ¿Ya? Luego de varios días de iniciado el ayuno, las cetonas se convierten en fuente de combustible. Como hemos dicho, nosotros queremos que ya no usar en sí la glucosa que va a venir de la dieta, sino lo que queremos es que se utilice la grasita.
Las cetonas constituyen una fuente de energía más eficiente en los músculos y posiblemente en el cerebro, mejorando la bioenergética y la actividad conectiva de las neuronas. Entonces, el ayuno intermitente nos va a permitir incrementar la adiponectina y la grelina, que son hormonas que nos van a producir también saciedad, y nos va a disminuir la glucosa y la insulina, ¿no? Y disminuir la leptina. Entonces, en la cetogénesis, en la fisiología del ayuno intermitente, pues vamos a encontrar que se produce un ayuno a veces de 12 horas, inclusive hay personas que realizan un ayuno hasta pasadas mayores las 72 horas, porque hay distintos tipos de ayuno intermitente. El más común y el que de repente muchos de ustedes han escuchado entre sus pacientes, que yo hago el ayuno de 12-8, es el más común, en las que tengo 16 horas de ayuno, en las que no se consume ningún tipo de alimento, pero sí se puede consumir bebidas no calóricas, ¿no? Puedo consumir agua, puedo consumir inclusive hasta café, pero sin azúcar en ese periodo. Y solamente en 8 horas del día seguidas voy a consumir alimentos, ¿no? Ahora, el ayuno intermitente y diabetes. ¿Por qué estamos explicando eso? Porque muchos de los pacientes con diabetes se animan a realizar este tipo de alimentación y, con el fin de poder controlar también su glucosa. Entonces, en algunos estudios han demostrado mejoras en ciertos aspectos claves del manejo de esta condición, tales como los niveles de hemoglobina glicosilada, la resistencia a la insulina, inclusive la presión arterial y la pérdida de peso. Sin embargo, vamos a ver que hay también otros estudios clínicos que han reportado numerosos efectos secundarios del ayuno intermitente, entre los cuales destacan los mareos, dolores de cabeza, hambre e incluso hipoglicemia. Entonces, esta es una gráfica que lo saqué de un estudio también para más o menos sistematizar cómo es que se realiza el ayuno, porque hay personas que realizan un ayuno inclusive de días, ¿no? Escogen un ayuno de 3 días a la semana y no consumen ningún tipo de alimento. Ninguno. Solamente hemos dicho que cuando se realiza ayuno se puede consumir bebidas, no calóricas. Y también está el ayuno que es por horas durante el día. Se puede hacer 16-8, ¿no? O inclusive es el más común, ¿no? Ahora, no sé si ustedes, seguramente que sí, pero más o menos en marzo, en febrero, marzo de este año, salió una noticia en todos los periódicos, en todas las redes sociales, sobre que el ayuno intermitente aumentaba en un 91% el riesgo de muerte cardiovascular. Y sí, es que se publicó, no es el estudio completo, sino un avance preliminar de un estudio en la revista americana de la American Heart Association. Entonces, donde encontraron que había un aumento del riesgo de muerte cardiovascular realizando el ayuno. Ahora vamos a explicar un poquito. A ver, los investigadores se centraron en el ayuno intermitente de 16-8, por eso estábamos explicando de que es el tipo de ayuno que más los pacientes realizan. Entonces, ellos revisaron, es un estudio que realizaron en China, revisando la información sobre los patrones dietéticos de los participantes en la encuesta nacional de salud y nutrición, que es el NANET, en Estados Unidos, entre el 2003 y el 2018. Los compararon con los datos de personas fallecidas en Estados Unidos desde el 2003 hasta diciembre del 2019, basándose en los datos del Centro de Control y Prevención en Enfermedades de la CDC. Se recabaron datos de más de 20.000 adultos con una edad promedio de 49 años, llevando a cabo un seguimiento medio de 8 años con una duración máxima hasta 17 años. Entonces, porque fue una noticia, inclusive los pacientes también comenzaron a preguntarme sobre esta noticia. Y bueno, no es todavía el estudio final, pero en el avance llegaron a ciertas conclusiones. Como que las personas que seguían un patrón alimentario de tipo ayuno intermitente, que es 16-8, estamos diciendo 16 horas de ayuno, mientras que 8 horas en las que consumen alimentos, tenían hasta un 91% más de riesgo de mortalidad de enfermedad cardiovascular, siendo este el riesgo mayor en aquellas personas que ya padecían alguna enfermedad cardíaca o tenían algún tipo de cáncer. Si realizaron una restricción temporal al consumo alimentario o ayuno intermitente, no se relacionó con una reducción de mortalidad por ninguna causa. El estudio no carece de limitaciones
y reconoce los que lo reconocen los investigadores. Y no se trata, o sea, esto no es un ensayo clínico, o sea, no vamos a definir una asociación de causalidad. O sea, no quiere decir que el ayuno intermitente como tal me va a causar mayor mortalidad, o sea, no. Entonces, no hay causalidad en este estudio, no es un estudio que se basó para realizar eso. Y además, en el estudio dependía de la información dietética por medio de encuestas, ¿no? Realizadas por los mismos participantes, entonces las cuales podrían contener errores de apreciación, ¿no? Además, no se incluyeron otros factores que pudiesen influir en la salud de los participantes, ¿no? Simplemente fue una encuesta en la que les preguntaron si es que realizaban el ayuno intermitente, no realizaban, entonces no especifica mayores detalles sobre cómo era realmente la alimentación de estos participantes. Entonces, hay que tomarlo todavía esto con pinzas, no hay que decir, sí, pues si haces ayuno intermitente, obviamente va a haber aumento de enfermedad cardiovascular, de muerte cardiovascular, entonces simplemente hay que esperar de que se publique el estudio final, pero hay que recordar que no es un ensayo clínico y no es un estudio en que van a definir causalidad. Entonces, por ejemplo, este es un estudio, ¿no? Con respecto a el uso del ayuno intermitente, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2. Acá, bueno, es un estudio pequeño, sí, que se publicó, esto fue en el 2021. Entonces, con 137 pacientes con diabetes tipo 2, en que lo agruparon un grupo con dietas paralelas con restricción de energía intermitente y una restricción de energía, restricción de alimentación continua, ¿no? Entonces, en el análisis mostró reducciones similares en el nivel de hemoglobina glicosilada entre el nivel continuo y restricción de energía intermitente. El cambio de peso fue similar entre los grupos de restricción de energía continua e intermitente, porque se quería ver si es necesario hacer un ayuno continuo o un ayuno por horas, como es el que más que nada los pacientes utilizan. Y la restricción energética intermitente es una dieta alternativa eficaz para reducir la hemoglobina glicosilada y es comparable con la restricción de energía continua en pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿No? O sea, yo puedo hacer un ayuno intermitente y puedo de repente, un paciente con diabetes tipo 2 sobre todo, indicarle, sí, ¿no? Dependiendo siempre de las características de cada paciente. Entonces, pero hay ciertas desventajas. Muchas personas experimentan hambre, se van a irritar, ¿no? Sí tienen la capacidad reducida inclusive de concentrarse. Sin embargo, en estos efectos secundarios iniciales suelen desaparecer durante el primer mes. Pero a veces los pacientes ni siquiera llegan a 2 semanas a realizar eso. ¿Por qué? Porque es un tipo bueno, no es un tipo de alimentación que al ser restrictiva, los pacientes lo abandonan rápidamente. Entonces, obvio, no está indicado en este tipo de alimentación en personas que padecen o han padecido algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Ojo, hay que siempre preguntar por eso. O tienen mucho estrés, mucha ansiedad, pues no van a estar pendientes de qué hora voy a comer, qué hora no voy a comer. Y realmente no es un tipo de relación adecuada que debemos tener con los alimentos. Entonces, también existe el riesgo muy alto de hipoglucemia en personas inclusive con diabetes tipo 2, especialmente en quienes están con insulina o que están con medicamentos como la sulfonilurea. Entonces, sulfonilureas y quiere realizar este tipo de alimentación, ojo que hay que monitorizar muy bien la glucosa y de repente vamos a tener que variar el tratamiento. Ahora, con respecto a la dieta cetogénica, que también, o la dieta de la que dicen la dieta keto, que también es muy de moda, es un tipo de dieta en relación que el paciente va a consumir más grasa frente a los carbohidratos y proteínas, ¿no? Entonces, más o menos una composición de 1 gramo por kilogramo de proteína y de 10 a 15 gramos de carbohidratos diarios. O sea, lo que hago es que el paciente coma más grasa, proteína y casi nada de carbohidratos. Entonces, los alimentos que suelen ingerir para seguir una dieta cetogénica son alimentos apetecibles, tienen un alto contenido de grasa, ¿no? Entonces, algunos pacientes se animan a realizar este tipo de alimentación porque les dicen que sí, pues comer mantequilla, grasas, tocino, huevos, un montón de, ¿no? de grasas. Y sí pretenden, cuando se hace una dieta cetogénica, lo que se hace es pretender también, muy parecido al ayuno intermitente, a utilizar nuestra grasa como fuente primaria de energía. Entonces, con respecto a la dieta keto,
o la dieta cetogénica, pues como estábamos mencionando, es la gran cantidad de grasa que va a consumir el paciente. Luego más o menos un 20% de proteínas y casi entonces como que se animan, se ven, les ve apetecible este tipo de dieta. Ahora, entonces, ¿cuál es la fisiología? Es muy parecida al ayuno intermitente. Lo que hacemos es realizar una cetogénesis en el cuerpo. Entonces, al suprimir el aporte de glucosa a través de los carbohidratos, se van a depletar los depósitos de glucógeno a nivel hepático. Y luego el tejido adiposo es el que va a empezar a gastarse y aumentamos también su ingesta con la dieta cetogénica. Entonces, a la grasita se va a ver una beta oxidación y se te va a transformar a nivel hepático en, en cuerpos cetónicos, como la acetona, el acetoacetílico y el beta hidroxibutirato. Entonces, son estos los cuerpos cetónicos los que le van a dar energía a nuestro cuerpo. Entonces, la dieta cetogénica y la pérdida de peso, ¿no? Entonces, los carbohidratos tienen un menor efecto saciante que las proteínas y los lípidos. Al consumir grasas y proteínas, se estimula la liberación de la colecistocinina, que es una hormona también muy potente en la supresión del apetito. La acetona y el beta-hidroxibutirato también contribuyen al efecto saciante, ya que inhiben el centro del apetito. Entonces, el paciente, como rico, bastante grasa, y bueno, igual me lleno, ¿no? Y esto también aumenta la sensibilidad del sistema nervioso central hacia la leptina, que es una inhibidora del apetito, y un descenso en las concentraciones plasmáticas postprandiales de la grelina, que es una hormona estimulante del apetito. Entonces, la dieta cetogénica y la diabetes. Vemos que sí, me va a producir saciedad, esta dieta voy a poder bajar de peso, entonces sí estoy consumiendo cantidad de carbohidratos. Ahora, con respecto a los pacientes con diabetes, no hay suficientes estudios para determinar y generalizar que la dieta cetogénica o la dieta keto es segura o mejor que una dieta tradicional, ya sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1. Ojo, entonces tanto el ayuno intermitente como la dieta cetogénica no son recomendables para los pacientes con diabetes tipo 1. En el caso de las personas con diabetes tipo 2, si es que existen más estudios han evaluado esta dieta y sugieren que se consiga una bajada de glicemia, claro, porque estoy reduciendo mi consumo de carbohidratos, ¿no? Y eso va a favorecer a un mejor control metabólico y disminución de hemoglobina glicosilada. Además, notando que hay inconvenientes con esta dieta y es que es muy restrictiva, igual a veces los pacientes si les quitas todos los carbohidratos, obviamente después van a querer picar y querer comer igual, ¿no? Que el pan, que el arroz, ¿no? O sea, nuestra comida está siempre abundante de carbohidratos, solamente que la idea es un poquito reducirla o ordenarla mejor, ¿no? Y es por eso que los pacientes se animan a hacer la dieta keto, pero a la segunda, tercera semana ya no aguantan igual, aumenta el consumo de carbohidratos y pues ya no se realiza. Entonces acá hay un estudio en el que evalúa tanto, ¿ya? El que evalúa la eficacia de la dieta cetogénica en los pacientes con diabetes tipo 2. Una revisión sistemática en la cual se evaluaron 14 estudios. 2 estudios fueron ensayos clínicos y 4 no, y 2 fueron estudios retrospectivos u observacionales. En general, sí va a haber una reducción de la hemoglobina glicosilada aproximadamente un 0,6% después de 3 semanas y el 0,9% después de 4 meses. Incluso hasta 1,3 de reducción de glicosilada después de 32 semanas. Un poco difícil llegar hasta 32 semanas con una dieta cetogénica. Entonces, los cambios de peso parecen depender de la duración de la intervención, obviamente, ¿no? Y en estudios a corto plazo, cambios significativos en pérdida de peso, de grasa corporal después de 3 semanas. 60% de los participantes pudo suspender sus bolidurias inhibidoras del EPP4, que también es un tipo de antidiabético oral, pero ninguno de los sujetos pudo hacerlo con el grupo control, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí pueden bajar de peso, sí pueden reducir la hemoglobina glicosilada. Ahora, ¿podrán sostener esta dieta después de, no? Normalmente después de 3 meses? Un poco difícil, ¿no? Este también es otro estudio en que evalúa los beneficios de la dieta cetogénica, sobre todo en el control de la glicemia en los pacientes con diabetes tipo 2. Este es un metaanálisis en el que se evaluó 8 ensayos
controlados aleatorizados, y los resultados muestran que una dieta cetogénica tuvo efectos significativamente beneficiosos sobre la pérdida de peso, en la reducción de la circunferencia de cintura y en la hemoglobina glicosilada. Esto vamos a ver acá, hay un gráfico. Sí, acá. Este es un gráfico con respecto al estudio anterior en que sí, me va a reducir la hemoglobina glicosilada, va a haber disminución de peso, ya disminuye inclusive el colesterol LDL, pero con respecto a los triglicéridos, pues puede haber, ¿no? En algunos estudios, pues se mantuvo, ¿no? No hubo diferencia, pues, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Suele, a las primeras semanas, además de realizar bien una dieta cetogénica, obviamente indicada por una nutricionista, a corto plazo el paciente puede sentir náuseas, inclusive vómito, puede llegar al vómito por los cuerpos cetónicos. Va a producir estreñimiento porque los pacientes, así se habrán dado cuenta, no consumen mucha fibra, ¿no? Puede haber deshidratación, puede haber hipoglicemia. A largo plazo, ya puede haber una esteatosis hepática severa, ¿no? Va a haber una deficiencia de minerales, inclusive también de vitaminas, ya va a haber alteraciones del metabolismo también de los lípidos y puede haber inclusive una nefrolitiasis. Entonces, no, o sea, no es tan segura, se puede decir, de realizarla, de todas maneras, la dieta keto. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de esta dieta? La restricción alimentaria, pues cuando nos damos cuenta, nos restringen todo tipo casi de carbohidratos. Puede tener efectos secundarios como el cansancio, la irritabilidad. Hemos dicho que los cuerpos cetónicos van a producir eso en nosotros. Este inclusive puede producir también estreñimiento. Podemos correr el riesgo de no consumir suficientes vitaminas, ¿no? O minerales y fibra. Y podría acelerar también inclusive la enfermedad renal en algunas personas si es que ya tuvieran algún tipo de compromiso renal. Y puede incrementar el consumo de grasas saturadas si no nos gustan, por ejemplo, el pescado, los frutos secos. Entonces, como conclusiones, ¿no? Hay que entender de que tanto el ayuno intermitente como la dieta cetogénica, sí en estudios a corto plazo me disminuye la hemoglobina glicosilada, me disminuye la glucosa, porque claro, pues estoy restringiendo el consumo de carbohidratos. Pero a largo plazo no, el paciente no puede sostener este tipo de alimentación, este tipo de dieta, porque son restrictivas, se aburren o porque no pueden consumir, o les da el antojo de que seguir consumiendo carbohidratos. Entonces, a largo plazo, estos tipos de dietas no lo logran los pacientes y no son efectivos. Y sin embargo, también este tipo de dietas no son más efectivas que una dieta hipocalórica tradicional con una correspondiente proporción de todos los alimentos que debemos consumir. Así que no es que sean superiores a una dieta, por ejemplo, mediterránea, una dieta DASH que ha explicado muy bien la doctora. Y entonces, y también el tener en cuenta que no son una opción para los pacientes con diabetes tipo 1, inclusive para pacientes gestantes, ¿no? Diabéticas tampoco, no son una opción. Entonces, ¿cuál debería ser siempre nuestra recomendación? Ok, si quieres hacer un ayuno intermitente, una dieta cetogénica, pues si el paciente es diabético tipo 2, hay que monitorizar bien que no haga tampoco hipoglicemia, ¿no? Lo puede intentar, sí, pero no es una recomendación que le daríamos para que lo realice a largo plazo. Y además las pacientes con diabetes tienen una enfermedad crónica, ¿no? Que yo no lo que necesito no es que haga una dieta de 2 semanas, de 3 semanas, sino que lo que necesito es que ese paciente tenga una alimentación saludable. Entonces, para terminar, les dejo esta frase que es: no empieces una dieta que terminará. Algún día comienza un estilo de vida que dure para siempre. Muchas gracias. Gracias, doctora Isabel. Siempre interesante también la información que usted nos brinda. A ver, para avanzar algunas preguntas que tenemos y unas también que nos han hecho de parte de por el chat, ¿no? Una pregunta interesante que nos hacían era ¿qué repercusiones tienen las personas que ayunan 40 días? Indagando un poco, era específicamente respecto a los sacerdotes, ¿no? Que hacen estos ayunos prolongados Ujú. y cuál sería la repercusión que pudieran tener estos ayunos tan prolongados o de tantos días. Ya, bueno.
Obviamente no lo recomendaría a un paciente de igual con diabetes, no, no es una práctica recomendable, ¿no? Porque de todas maneras va a haber una depresión, va a producir de todas maneras una cetosis. Claro que al inicio esa persona se va a sentir cansada, con sueño, y después, bueno, puede tolerarlo, ¿no? Pero va a depletar ¿no? La reserva de glucógeno en el hígado y va a haber deficiencias nutricionales, tanto de minerales como de vitaminas. Entonces, no es algo que recomendaríamos, ¿no? Ok. Doctora, ¿cuántas comidas al día son recomendables en el paciente con diabetes o en general en las personas? Ujú. Esa muy buena pregunta. Sí, porque antes decíamos, ¿no? Tienes que comer fraccionado 5 veces al día, cuanto más veces partas tu comida, mejor. Pues no, ya no es algo que se recomiende. Lo que recomendamos, tanto en los pacientes, por ejemplo, con diabetes y personas con sobrepeso, es que tengan 3 comidas principales al día. Ya, tanto su desayuno, almuerzo y cena. Pero si a media mañana o a media tarde el paciente tiene hambre o tiene antojo, pues puede comer un snack, pero que eso sea una porción de fruta o una porción pequeña de frutos secos, como explicó la doctora Lorena, pero no más. ¿Ya? Pero si el paciente puede consumir sus tres comidas al día, eso con eso es suficiente. Otra pregunta que es interesante es, ¿cuál es la principal comida del día? ¿El desayuno, el almuerzo o la cena? ¿O todas son importantes? Y acá siempre recuerdo una presentación de un doctor, el cual decía pues que en el paciente diabético debe de desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo, ¿no? ¿Cuál es su opinión, doctora? Sí, eso en verdad sí es cierto, ¿ya? Por ejemplo, es muy importante que el paciente rompa el ayuno temprano, ¿no? Porque todos a la larga hacemos un ayuno fisiológico, ¿no? No hemos hablado mucho del ayuno intermitente, pero nosotros hacemos un ayuno fisiológico. Si cenamos, por ejemplo, ¿no? A las 7 de la noche, luego nos vamos a dormir y nos despertamos y tomamos desayuno a las 7 8 de la mañana, ya hemos hecho un ayuno de 12 horas, que es lo correcto, que es lo fisiológico. Entonces, el paciente debe tomar su desayuno igual temprano, ¿ya? Y almorzar. Y luego, yo siempre le digo a los pacientes, ahora, puedes cenar algo chiquito o algo muy ligero temprano y ya está, no hay ningún problema. Y ahí va donde va ¿no? la frase, ¿no? Porque inclusive ya hay estudios que asocian a pacientes con mayor obesidad cuando se saltean el desayuno. O sea, los pacientes dicen, no, pero si yo no tomo desayuno y me voy de frente hasta el almuerzo, igual no bajo de peso. Claro, porque no rompen el ayuno temprano, idealmente inclusive con una proteína, ¿no? Para que darle energía a nuestro cuerpo. Igual tengo que consumir carbohidratos, porque eso también eso no es lo que nos da energía al cuerpo. Entonces, sí hay estudios ya científicos que avalan que pacientes que se saltean el desayuno pues sí tienden a mayor sobrepeso. Y ese es uno de los errores de los pacientes cuando quieren bajar de peso. Inclusive también los pacientes con diabetes que quieren controlar mejor su glucosa. Hay que romper el ayuno temprano, como dice el doctor, pues no, un buen desayuno, su almuerzo y una cena algo chiquito, algo ligero, porque ya pues después me voy a dormir. Sí, eso es algo muy frecuente en las consultas, ¿no? Los Ujú, pacientes por diversos motivos, y respecto a ello va la tercera pregunta, dejan de comer a sus horas también, ¿no? Muchos pacientes ujú. no comen a sus horas por el trabajo o incluso los jóvenes por ir a la universidad. Tratan de compensar lo que no consumieron en el desayuno, en el almuerzo o en la cena con una sola comida. Exacto. Y la pregunta iba Ujú. abocada, ¿cuál es la repercusión de no comer a sus horas en los pacientes diabéticos y en general? Claro, en mal control metabólico de todas maneras, ¿no? Sobre todo en los pacientes con diabetes, cuando comen de manera desordenada, ¿no? Que picotean todo el día, entonces no descansa el páncreas, no baja la resistencia a la insulina, porque todo el día están comiendo, o como usted dice, ¿no? No toman desayuno, me van de frente hasta el almuerzo, pero en el almuerzo comen un almuerzo demasiado calórico, muy abundante, y eso es una sobrecarga y eso eleva más mi glucosa y mayor mal control metabólico.
Entonces, sí, es muy importante cuando tratamos pacientes con diabetes, preguntar todo eso, ¿no? Come sus alimentos a sus horas, cómo es su ritmo de trabajo, inclusive, ¿no? A qué hora toma su desayuno, a qué hora toma su almuerzo, a qué hora cena, pica o no pica comida a media tarde, a media mañana. Entonces, todo eso es muy importante para que el paciente logre un buen control metabólico. No solamente es aumentar y aumentar pastillas. Muchas gracias, doctora Isabel. Siempre practica sus Gracias, doctor. recomendaciones y ella también tiene sus redes sociales, así que pueden seguirla a través de ellas. Nuevamente les repito, las charlas van a quedar grabadas, entonces van a tener oportunidad de poder revisar nuevamente las presentaciones que se están realizando.